Agradecer muchísimo la iniciativa que han tenido los estudiantes del programa de filosofía de convocarnos aprovechando este tránsito por la tierra de mis raíces, en la cual terminaré con toda seguridad mi vida, que nos convoquen a conversar sobre temas centrales de la realidad colombiana. Estuvimos con Vicente en la ciudad de Barranquilla y algo que también es muy esperanzador es que el programa de filosofía a través de sus estudiantes mantenga el peso de la organización de todas las actividades académicas. Decía al inicio de mi conversación que eso era un poco inimaginable en la Universidad de los Andes, ¿no? Porque tal vez su verticalidad impide como esa simbiosis muy de la tierra caribeña, donde de alguna manera nuestra irreverencia siempre es una crítica a los excesos de autoritarismo, ¿no? Entonces, ver que los estudiantes de la Universidad del Atlántico y los estudiantes de la Universidad de Cartagena están convocando a discusiones sobre el país, a discusiones sobre la justicia social y en este caso discusiones sobre los diálogos de paz y los cambios democráticos es verdaderamente esperanzador. Sabemos que desde la Patagonia hasta México hay una rebelión de subjetividades juveniles en la cual los estudiantes universitarios y los movimientos sociales de Colombia están también orientando esas luchas, ¿no? Nos levantábamos esta semana con la noticia, la semana pasada, de que 2 estudiantes de la CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, habían obtenido la condición de diputados al Parlamento chileno. Entre ellos, una mujer de 25 años, como es Camila Vallejo. Y eso realmente muestra que en América Latina están pasando muchas cosas en el campo de la política y uno casi podría decir la refundación en medio de todo el desafecto y en medio de toda la desesperanza de lo que es el campo de la política. Yo acostumbro citar una frase muy afecta a Heidegger, del gran poeta alemán Friedrich Hölderlin, que es repetida en muchas ocasiones por Heidegger. Allí donde nace el peligro, o que es el peligro, también nace la redención. Y tal vez ese doble rostro de la política se está viviendo en América Latina con mucha fuerza. Y es el máximo peligro, pero al mismo tiempo la esperanza de la redención. Y esos jóvenes chilenos, y esos jóvenes de Bolivia, y esos jóvenes de México, y esos jóvenes de Colombia, en medio de su incertidumbre y escepticismo, quieren darle una nueva oportunidad a la dimensión política, en medio del peligro que amenaza siempre el campo de la política. Por eso quisiera orientar mi intervención, yo diría de manera más o menos breve, en 2 grandes asuntos. El primero, tratar de interpretar o comprender la naturaleza de los diálogos de La Habana. Y en ese sentido casi que es una pregunta filosófica, ¿no? ¿Cuál es el carácter, cuál es la naturaleza de esos diálogos de La Habana? Y lo voy a hacer a partir de 5 premisas, tratando de ahondar en cada una de ellas, para entrar a un segundo momento que anuncia esta disertación, y es cómo abordar los cambios democráticos
para arraigar o sentar las bases para la paz con justicia y profundización de la democracia. Es decir, son dos preguntas que el propio título arroja: la naturaleza de los diálogos de paz y las posibilidades de dónde debemos centrar los cambios políticos que exige tanto el fin del conflicto como arraigar la paz, que son dos cosas distintas. Para interpretar y comprender los diálogos, creo que la primera premisa sería casi una verdad de perogrullo, diría el viejo maestro Marx, que son verdades un poco evidentes, que están casi en el sentido común, pero hay que a veces repetirlas para interiorizarlas. La primera premisa: hay que distinguir entre el fin del conflicto, que puede ser un acuerdo entre la sociedad, refrendándolo, las guerrillas, ojalá el ELN, las FARC y el EPL y el gobierno, distinguirlo de lo que es la paz con justicia social. Uno podría decir, son acciones relacionadas, pero no idénticas. La primera, en un sentido metodológico, es terminar el conflicto de 50 años para ahí, como lo han hecho todos los procesos de negociación, entrar en serio a construir las bases para una sociedad con paz duradera y con una democracia de carácter diferente a la actual. Por lo tanto, creo que la comunidad académica, la educación, la universidad, debe acentuar dos elementos siempre en el discurso. El primero, no confundir el fin del conflicto con el inicio de un largo proceso de construcción de una paz con justicia social. Por eso, tal vez una de las tareas de la academia y la universidad que ustedes, hombres y mujeres que hacen filosofía, tienen que aportar mucho, y es teorías contemporáneas de la justicia social, que entienden las teorías rawlsianas, las teorías de Amartya Sen, las teorías de Nancy Fraser, las teorías de Iris Jung, las teorías de, Adela Cortina, Esperanza Guisán, etcétera, etcétera. Tenemos que crear a nivel ideológico esos dos elementos en un trabajo que será de persuasión largo. No es lo mismo terminar el conflicto a partir de una refrendación de cualquier tipo que el proceso de construcción de la paz. Y dos, ¿qué entendemos hoy en la filosofía contemporánea por justicia social? Allí haríamos un gran aporte a los movimientos sociales, políticos, los partidos y al propio proceso de paz de La Habana. Segunda premisa: hay que discutir más, como lo ha planteado el sacerdote jesuita Mauricio García Durán, que es tal vez una de las personas que más ha trabajado los imaginarios pragmáticos de la paz en Colombia. ¿Qué tipos de imaginarios están en disputa en el debate contemporáneo sobre la paz? Y él ha llegado a una conclusión que me parece magistral, luego de un trabajo de cerca de 5 décadas, creo yo, de estudios sobre el fenómeno de la paz en Colombia, ¿no? En Colombia hay fundamentalmente 3 imaginarios de paz en disputa. Un primer imaginario bastante dominante que considera que la paz es simplemente finalizar la guerra, finalizar la violencia, hacer un armisticio o silenciar los fusiles. Eso que llamaba la tradición filosófica el ideal negativo de la paz, que identificaría paz con ausencia de guerra.
con no guerra. Pero hay un segundo imaginario de la paz que por el uribismo y esas décadas tan duras, recientes, es tal vez el que domina hasta en muchos ambientes universitarios. La paz es la eliminación del contendor. La paz es la eliminación del enemigo. La paz es acabar los paramilitares y acabar la guerrilla y el narcotráfico, aunque eso cueste el exterminio y la violencia ante ellos. Es casi la idea de paz como la abolición del otro, el exterminio imaginario del otro y la destrucción de esos que se consideran los factores de la guerra. Ese imaginario es bastante fuerte en el ámbito hasta universitario. En una investigación que se hizo en la Universidad de los Andes sobre la pena de muerte hace cerca de 6 años, se llegó a una conclusión realmente devastadora. El 65% de los estudiantes estaba a favor de la implantación de la pena de muerte.